¿Qué es la refactorización? La refactorización se le conoce como la modificación del código fuente sin cambiar el comportamiento. Esto es parte del proceso de desarrollo de software y tiene como objetivo el de facilitar el mantenimiento en el futuro, de cambiar estructura a una estructura más legible, más fácil de entender, o una estructura más fácil de mantener, de mejorar la facilidad de la comprensión del código y eliminar código muerto, código espagueti o código repetido. La primera técnica de refactorización se le conoce como refactorización que elimina temporales. Y como su nombre lo dice, lo que hace es eliminar variables temporales, que por ejemplo en este caso base price, que es una variable que tiene un valor y ese valor no cambia a lo largo de la función. Entonces en este caso lo que se realiza es extraer esa variable y transformarla en una función, la cual va a ser repetida a lo largo de la anterior función. Y esto se realiza con el mero propósito de mejorar la lectura del código para al momento de que se quiera hacer mantenimiento o al momento que otra persona tenga que leer el mismo código. Luego de ello tenemos las refactorizaciones que añaden temporales. La primera técnica es la de dividir la variable temporal. Esta también se utiliza para mejorar la lectura del código. Y por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos una variable temporal que realiza una función. Dos líneas más adelante, la misma variable temporal realiza una función totalmente diferente. Esto dificulta la lectura del código y al momento de hacer un mantenimiento o que otra persona tenga que leer el mismo código, se hace más difícil. Es por eso que en vez de usar una variable para las dos funciones o las dos operaciones que se realiza, se divide esa variable en dos y se le da un nombre más descriptivo de lo que se está realizando. En este caso, el perímetro y el área. La introducción de una variable explicativa. En el caso de alguna condición que dentro de ella sea demasiado compleja y tenga demasiadas condiciones dentro de ella, lo que se realiza es separar todas esas mini condiciones en variables que sean descriptivas y le den a la persona que está leyendo el código una cierta pista de lo que se está realizando o de lo que se está la condición que se está realizando y a qué área se está realizando. Luego de ello, a la condición anterior se le agregan las variables y se agregan las condiciones en conjunto. Luego de ello tenemos la remoción de asignaciones a parámetros. Esto lo que trata de hacer es evitar que se esté asignando nuevos valores a parámetros. Y en vez de asignarle al mismo parámetro, lo que se realiza es crear una variable que sirva como contenedor de la información y de la nueva información que se va a generar. La refactorización de movimiento de métodos lo que trata de hacer es evitar lo que se le conoce como envidia de características, en la cual una función, gran parte de su proceso es el de obtener información que no es parte de la clase a la que está. Entonces lo que se realiza es mover ese método de una clase de la cual en verdad no pertenece a una clase donde tenga todas las características y todos los atributos posibles para que pueda realizar su función. En este caso, el segundo método de A realmente no pertenece a A porque está pidiendo demasiada información a B y estaría mejor situado en B, donde tiene toda la información de los atributos, para que no esté pidiendo tanta información a otra clase. La refactorización de extracción de clase se toma una clase en el cual los atributos de esta realmente no van acorde con la clase a la que va. En este caso tenemos una clase persona que tiene atributos como nombre, que están bien situados en persona, pero también se tienen otros atributos como código de área o número de oficina, las cuales no son atributos que realmente irían en una persona.
También se tiene operaciones como obtener número de teléfono. Entonces lo que se realiza es extraer de la clase y crear una nueva clase que pueda contener esos atributos de mejor manera. En este caso se separa a la persona y se crea una clase número de teléfono que pueda obtener esos atributos y esas funciones y sea más lógico tenerlos de esa forma. Luego tenemos la refactorización de descomposición condicional. Y lo que se intenta hacer acá es extraer, descomponer las condiciones, ponerlas en funciones aparte para poder ser usadas en las mismas condiciones y sea más fácil de leer. En este caso se ha usado en la condición principal y en las demás condiciones que existen. La refactorización de consolidación de expresión condicional, lo que en el tema que se ocupa es de condiciones las cuales son diferentes condiciones, pero su resultado siempre es el mismo. En este caso tenemos 3 condiciones, las cuales tienen un resultado totalmente similar. Y en este caso se toma estas 3 condiciones, se crea una función que abarque esas 3 condiciones y se crea una condición, en vez de crear 3, la cual obtenga todas esas 13 condiciones y retorne simplemente el retorno de las 3. En este caso, como las 3 condiciones retornan 0, se crea una sola condición que tenga la función que esté contemplando las 3 condiciones anteriormente vistas y como resultado retorna 0. De esta manera evitando la repetición de código. Luego tenemos la refactorización de consolidación de fragmentos de código condicional duplicados. En este caso tenemos condiciones las cuales no tienen completamente similitud, sino que cierta parte de la condición es similar a la otra condición. En este caso la parte similar se extrae y se aplica fuera de las 2 condiciones para que de las 2 formas se pueda correr. Ahora vamos a hablar del principio de abierto y cerrado, que es parte de los principios de Solid. Pero ¿por qué se llama principio de abierto y cerrado? Se le llama así porque lo que se trata es de que un módulo pueda expandir su funcionalidad en vez de estar modificando la funcionalidad. Estos módulos tienen que estar abiertos para la extensión del comportamiento. El comportamiento del módulo debe de ser extendido, más no modificado. En este caso tenemos un ejemplo de una botella de agua. Por ejemplo, si en primera instancia nuestro programa simplemente tenía en cuenta una botella de agua, pero por ejemplo en el futuro se tiene que tener en cuenta una botella de otros líquidos, lo que se realiza es abstraer la botella para que se pueda extender la funcionalidad, que en este caso puede ser una botella, puede ser de agua, puede ser de gaseosa, puede ser de otro líquido, pero nunca se está modificando la interfaz, más bien se está extendiendo cada vez que se necesita, cada vez que en el futuro se necesite otro tipo de funcionamiento. Y aquí termina la exposición de las refactorizaciones, los tipos de refactorizaciones y el principio de abierto y cerrado.